en Efesios, en esta mañana, Efesios capítulo 5, seguimos con nuestra serie sobre la iglesia. Esta mañana el tema es una iglesia santa y no vamos a estar en el libro de Hechos como lo hacemos generalmente. Esta mañana vamos a estar en Efesios capítulo 5. Vamos a leer nuestro pasaje primero, luego vamos a meternos de lleno en el sermón de esta mañana. Una iglesia santa, Efesios capítulo 5, y vamos a comenzar leyendo desde el verso 23. Efesios 5, 23, dice la Escritura: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hasta ahí leemos en esta mañana, y no vamos a estar hablando del matrimonio en esta mañana, sino que vamos a continuar hablando de la iglesia. El tema una iglesia santa, y lo que vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer es un poco una analogía donde comienza hablando acerca del esposo, el esposo como cabeza de la mujer, pero el énfasis del pasaje, el énfasis del texto, lo que queremos resaltar en esta mañana, lo que queremos atender es el amor que Cristo ha mostrado por su iglesia. Un amor que nos dice el texto que acabamos de leer, que es un amor sacrificial, es un amor demostrado mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, un sacrificio que sabemos que fue voluntario, sin duda que fue voluntario. Cristo dijo, hablando de su propia vida: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Así que fue un amor sacrificial y voluntario. Podríamos tomar otra analogía también para mostrar la relación que Cristo tiene con su iglesia. Podríamos hablar de el sacrificio de Adán al Dios tomar de él una costilla para que así surja Eva, su esposa, de quien Adán sería la cabeza, en quien Adán sería ahora completo. Podríamos decir que de la misma manera, por el sacrificio de Cristo en la cruz, surge la iglesia, una iglesia en quien Cristo sería glorificado, una iglesia donde Cristo también sería su cabeza y la iglesia sería su cuerpo. Así que tenemos que reconocer que Cristo ahora mira a su iglesia, a su amada, con un mayor amor o con un mayor entusiasmo que el que cualquier hombre podría tener por su amada esposa. Dice el verso 29 que Cristo en su amor cuida a su iglesia, que Cristo sustenta a su iglesia, y en verdad vaya que sí lo hace. Sabemos que Dios cuida y sustenta a su iglesia de una manera mucho mejor, mucho mayor o mucho más grande que la manera en que cualquier esposo puede cuidar a su esposa. Queremos cuidar a nuestras esposas, queremos mostrarle amor, queremos sustentarlas, ¿sí? Pero Cristo muestra un amor aún mayor por su iglesia amada. Señalando otras verdades de aquí del texto, el verso 25 dice que Cristo se entregó para santificarla. Cristo se entregó para santificar a la iglesia. Entendemos que la iglesia santificada son todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Cristo, y entendemos que no hay otra manera de ser salvos sino por la gracia de Cristo, pero todos aquellos que han depositado su fe en Cristo, que han creído al mensaje de la palabra, todos aquellos son parte de la iglesia y Cristo ahora ya los ve como santos.
Cristo ahora, en la actualidad, en el presente, ya ve a la iglesia como santa. Cristo de alguna manera ya no está viendo sus pecados. Los pecados han sido perdonados, los pecados han sido lavados, han sido olvidados por el Señor. Nuestro Señor ha muerto por nuestros pecados pasados, por los presentes y por los pecados futuros, ¿sí? Ya han sido perdonados y ahora Cristo ya considera a su iglesia santa. Ahora no hay pecado que impida que nosotros sus hijos, que nosotros su iglesia, vayamos a la eternidad con Él. No hay pecado que nos impida o que nos quite el privilegio que tenemos de ser su amada iglesia, una iglesia santa. El verso 16 dice, habiéndola purificado. Es algo que Cristo ya hizo. Dice, habiéndola purificado. Él ya lo hizo, ya ha purificado la iglesia. Y dice, habiéndola purificado por la palabra. Habiéndola purificado por la palabra. Es la palabra la que nos conduce a toda verdad, es la palabra la que nos conduce al arrepentimiento. Cristo dijo, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Orando al Padre hizo referencia a esto y dijo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra la que nos conduce al arrepentimiento. Así que al creer a la palabra del Señor, al creer al mensaje de su palabra, la iglesia, ¿sí?, ha sido santificada. La iglesia ha sido santificada y Él ya nos ve como santos. Aunque el mundo no nos ve como santos, pero Él ya nos ve como santos. El mundo sigue viéndonos como pecadores. El diablo siempre está viéndonos como pecadores y el diablo siempre va a estar acusándonos, trayendo a la memoria nuestros pecados pasados. Dice la Escritura que Él es el acusador de los hermanos. Él siempre va a estar revolviendo allí la historia y trayendo a la memoria los pecados pasados, ¿sí? El mundo nos ve como pecadores, el diablo nos sigue viendo pecadores, pero Cristo nos ve como una iglesia santa, ¿sí? Y es interesante el texto aquí, pero el texto aclara que el fin de Cristo es presentar a la iglesia a sí mismo como una iglesia santa. El fin no es presentarla ante el mundo como santa, porque como les dije, el mundo sigue viendo a la iglesia pecadora, pero Cristo la sigue viendo santa. Y el fin es ese, no es presentarla al mundo como santa, sino que es presentarla a Cristo como santa. El verso 27 dice, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y en verdad que Cristo sigue trabajando en esto con la iglesia. No quiere decir que la iglesia es perfecta. Nadie es perfecto. El mismo apóstol Pablo dijo, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué digo? ¿Qué dijo? Prosigo adelante, prosigo a la meta. ¿Sí? Y esa es la tarea, la responsabilidad del cristiano, proseguir a la meta, mirar adelante buscando la santificación. Todo esto Cristo lo ha hecho, dice la Escritura, por su amor para con la iglesia. Pero como les digo, hermanos, aunque somos santos para Cristo, aunque somos apartados para Él desde el día que creímos a su palabra, aunque ya somos salvos y nada nos pueda arrebatar de su mano, como iglesia no hemos de descansarnos en esto y nada más. Porque el plan de Dios no es simplemente mirarnos como santos y luego hacer la vista a un costado y que nosotros, sus hijos, sigamos viviendo vidas miserables, ahí metidos en toda clase de pecado. Ese no es el plan de Dios para su iglesia. El plan de Dios no es un plan a medias. El plan de Dios es un plan perfecto que incluye la santificación diaria del creyente. Ese es el plan de Dios. Para Él ya somos santos para la salvación en Él, ¿sí? Pero la iglesia, Dios espera de la iglesia, ¿sí?, una santificación diaria. Vamos a movernos hasta 1 de Tesalonicenses, unos libros más adelante. Vamos a leer un texto allí. 1 Tesalonicenses capítulo 4.
capítulo 4, verso 3. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Allí el texto que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Allí dando una lista larga de pecados, de cosas de las cuales necesitamos como hijos de Dios abstenernos porque no somos iguales que el mundo. Allí a la última parte en el verso 7 diciendo, resaltando que Dios no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación. Su plan para nosotros es que vivamos vidas santas. Vidas santas quiere decir vidas apartadas del pecado. Un glorioso día la iglesia como novia del Señor Jesucristo será presentada ante Él. Y para ese día la iglesia ha de estar preparada. ¿Sí? La iglesia ha de estar preparada. Así como una novia se prepara para el día de la boda, para ese tiempo especial, y quiere estar de punta en blanco para el novio, así la iglesia ha de estar preparada para el día del Señor Jesucristo, para ese tiempo especial. Entendemos que una iglesia santa se conforma por vidas santas. Y vidas santas son el resultado de la salvación en Cristo. Vidas santas son el resultado de la salvación. Una vida santa no es una vida santurrona como muchos creen. Una vida santa es una vida más bien que anda en el temor de Dios, entendiendo que Él es todopoderoso, que Él escudriña las mentes, que Él escudriña los corazones, que nada escapa de Él, de sus ojos. Es uno que entiende que nada puede ocultar de Él, ¿sí? Y vive con temor de Dios. No podemos olvidar que a ti y a mí, hermanos, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para que vivamos vidas santas, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El libro de Efesios, en el cual estamos en esta mañana, todo el tiempo, casi todo el libro, está hablando acerca de la santificación. Allí, comenzando en el capítulo 1, diciendo en el verso 4 que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santos delante de Él. El verso 5 del capítulo 1 que dice que todo Él lo hizo en amor, dice habiéndonos predestinado en amor, ¿sí? Esto es lo que Él hizo por la iglesia. Pero toda la carta de Efesios, Pablo está hablando acerca de la santificación del creyente, de la manera en que debemos vivir para Cristo, apartados del pecado. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo el tiempo, no solamente Pablo en Efesios, sino toda la Escritura está insistiéndonos acerca de que necesitamos desechar las obras de las tinieblas. Vamos a movernos a Romanos, así no solamente les estoy citando las Escrituras, podemos leerlo nosotros. Romanos capítulo 13. Romanos 13, el verso 12. Un tremendo texto dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Podríamos seguir citando muchos textos. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz.
andad en el Señor como hijos de luz. Verso 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprenderlas. Todo el tiempo la palabra del Señor, insistiéndonos en que debemos apartarnos del pecado, en que debemos vivir vidas de santidad. Y la única manera para hacer esto es habiendo venido primero a Cristo. La única manera en que nosotros podamos vivir vidas de santidad es siendo ya parte de la iglesia santa. Nadie puede dejar el pecado primero para luego ir a Cristo, sino que es al revés. Primero necesitamos ir a Cristo para lograr alejarnos del pecado. ¿Entendemos esto? No podemos dejar el pecado por nuestra propia cuenta para después acercarnos a Cristo. Necesitamos acercarnos a Él para luego dejar el pecado. Y nuestro Dios aún sigue insistiendo y aún sigue invitando al pecador a venir a Él, de modo que Él quiere hacerlo parte de la iglesia santa. Él sigue extendiendo la invitación hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo hasta el día que Él venga, extendiendo la invitación al pecador a venir a Él y a ser parte de esa iglesia santa. Ahora, algo que necesitamos entender y algo que necesitamos tener en cuenta al hablar de estos temas, necesitamos recordar de la gloria de Cristo y de la santidad de Cristo. No solamente hablar de la santidad de la novia, de la santidad de la iglesia, sino necesitamos hablar de la gloria, recordar la gloria de Cristo, sí, y la santidad del mismo Señor Jesucristo. Al hablar de la gloria de Cristo, reconocemos que Él es Cristo quien habita en la gloria. Su nombre es nombre glorioso, Él es Rey de gloria. Y es lógico y es entendible que Él busca para sí entonces una esposa gloriosa. Una esposa gloriosa. Y al hablar de la santidad del mismo Señor Jesucristo es igual. Dice la Escritura en Isaías 6 que Dios es santo, santo, santo. En cualquiera de las tres personas de la Trinidad, nuestro Dios es santo, santo, santo. Dice Isaías 57, así dijo el alto y sublime que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad. Yo habito en la altura y la santidad. Ahora, si Dios es santo, 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 como dice la Escritura, si Él habita en la santidad, como dice aquí el texto, esto quiere decir que Él no puede convivir con el pecado. Él no puede convivir con lo corrupto. Él no puede habitar con lo impuro. Así que Cristo quiere para sí una iglesia que ande en santidad. Como Él es santo, Él quiere para sí una iglesia que ande en santidad. De lo contrario, ¿cómo habitará Cristo aquí en el presente con una iglesia que no fuese santa? Dice la Escritura, ¿acaso andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Acaso andará Cristo con una iglesia que no fuere santa como Él? Por eso todo el tiempo la Escritura está diciendo una y otra vez que nosotros los cristianos somos llamados a ser como Cristo, somos llamados a andar como Él anduvo, somos llamados a seguir sus pisadas que nos han sido dejadas como ejemplo, somos llamados a apartarnos de toda especie de mal, a fin de poder estar en buena comunión con Él. Las Escrituras nos enseñan claramente que es el pecado el que causa la división entre el hombre y Dios. Es el pecado el que rompe la comunión entre el hombre y Dios. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es el pecado el que nos separa de Dios. Y aunque Dios ama al pecador, Él sigue aborreciendo el pecado desde la eternidad. Y Él no va a cambiar. Nuestro Dios no se va a moldar a nosotros. Nuestro Dios no se va a mover de su santidad ni un centímetro
para estar con nosotros. Si queremos habitar con Él, si queremos estar en comunión con Él, debemos nosotros movernos a su santidad, porque Él no cambia, Él es inmutable, Él no va a dejar su santidad. Necesitamos nosotros movernos a su santidad. Será imposible entonces para el hombre estar en comunión con Dios permaneciendo en pecado. Aunque muchos están creyendo o están diciendo que sí se puede, hay muchos que están afirmando que están viviendo en comunión con Dios, pero en verdad están viviendo en pecado. Así que en verdad es imposible, no es posible estar llevando adelante una vida de pecado y decir a la vez, yo estoy en comunión con Dios. Es tan insólito como aquel que dice, yo estoy bien con Dios, pero no se congrega. No está bien espiritualmente aquel que no se congrega, aquel que no viene a la casa de Dios regularmente. Sin embargo, hay muchos que dicen, yo no me congrego, pero estoy bien en comunión con Dios. Insólito estar bien con Dios y vivir vidas llenas de pecado. Es imposible porque Él no habita, Él no mora con el pecado, Él habita en la santidad, dice la Escritura. Así que, sencillamente al andar en pecado, perdemos la comunión con el Señor. Esa es la realidad. Vivimos vidas de pecado y perdemos la comunión con el Señor. Y ciertamente hay peligros y hay consecuencias de vivir vidas de pecados. Hay peligros, y consecuencias en no andar en comunión con Él. Hay peligros, hay consecuencias aún en permitir el pecado dentro de la iglesia, no solamente en nuestra vida, sino en permitir el pecado dentro de la iglesia. El pastor está con esta serie de sermones que Dios ha puesto en su corazón acerca de cristianos apartados del Señor. Tremendos sermones que él está compartiendo y cómo se nota cuando un predicador no solamente te está dando un sermón, sino que te está dando su corazón, porque es doloroso realmente ver vidas que han conocido a Cristo, que han conocido la verdad y que están ahí viviendo vidas llenas de pecado. Es lamentable y es doloroso en verdad. Y el pastor citaba este domingo, hay consecuencias en vivir vidas de pecado. Y él decía, hay consecuencias económicas, no les voy a tomar prueba, pero hay consecuencias relacionales, decía el pastor, ¿sí? Y hay consecuencias espirituales. El pastor va a repetir el sermón el domingo que viene, ¿sí? Pero ciertamente hay consecuencias en vivir vidas de pecado apartados de Dios. Ciertamente existe gran peligro en dar rienda suelta al pecado en nuestras vidas, ¿sí? Porque el pecado entendemos que puede echar a perder toda una vida. El pecado no solamente eso, el pecado puede echar a perder toda una iglesia si se le da lugar. El problema es que muchas veces el pecado tiende a pasar inadvertido. O lo que es peor, nosotros muchas veces tendemos a minimizar el pecado y a darle lugar. O también solemos darle lugar al diablo cuando nos susurra al oído diciendo, no es tan grave. Es un pequeño detalle, es un pequeño pecado, no hay que darle tanta trascendencia, no hay que darle tanta importancia. Y lo que es peor, le creemos al diablo y a su mentira. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en 1 Corintios capítulo 5, no lo vamos a buscar, pueden hacerlo en su casa, pero 1 Corintios capítulo 5, verso 6, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Pasa lo mismo con el pecado en una vida. Un pecado, por insignificante que parezca, ¿sí?, es como la levadura. El pecado tiene la misma esencia, tiende a extenderse, tiende a crecer, al igual que la levadura.
Es lo que pasa con las personas, con el pecado. Pecado capaz de echar a perder toda una vida. Decíamos, se comienza con un solo pecado. Ese pecado se vuelve a repetir, ese pecado se torna un hábito, ese hábito se torna un vicio, ese vicio termina controlando completamente a la persona, termina degradándola y ese pecado termina abriendo la puerta a otros pecados. Un pecado siempre es un comienzo que abre la puerta a otros pecados. Si ponemos un ejemplo, pero que no les parezca catastrófico o exagerado, pero miramos a uno que se droga, ¿sí? Y decimos, ¿cómo comenzó ese? ¿Cómo comenzó? Comenzó probando un poquito a alguien que le ofreció. Y eso fue creciendo. Y un pecado lleva a otros pecados porque no conocemos, ¿sí?, personas que están en el ambiente de la droga, que se droguen y que después vivan vidas santas. Generalmente ese pecado afecta al resto de sus vidas y ahí andan, no solamente se drogan, viven en inmoralidad, en toda clase de pecados. Un pecado abre la puerta a un sinfín de pecados. ¿Y saben qué? Pasa lo mismo con la iglesia. Pasa lo mismo con la iglesia. Un pecado tolerado dentro de la iglesia abre la puerta para otros pecados. Así que el pecado tolerado dentro de la iglesia, sin duda alguna, que va a afectar a la iglesia. Porque si se permite un pecado en una persona, no hay que hacer acepción de personas, entonces necesitamos permitirlo en otras personas. Porque no permitirlo sería injusto. Así que si lo permitimos en uno, podemos permitirlos en otros. Y tampoco hay que hacer acepción de pecados. Si permitimos un pecado, podemos permitir otro pecado. Y si permitimos tal pecado, y así vamos. Un pequeño pecado, un pequeño descuido, si queremos llamarlo así, y puede afectar toda la iglesia. ¿Sí? Y arruinar toda una iglesia. Así que cuánto cuidado ha de tener la iglesia de Dios, sabiendo que un poco de levadura leuda toda la masa. Como iglesia de Dios necesitamos tener los ojos bien abiertos, estar bien atentos, ¿sí? Porque un pecado, por insignificante que parezca, ¿sí?, puede afectar y dañar la iglesia, puede afectar y dañar a la comunión con Dios. ¿Y qué es lo que va a poder hacer una iglesia si no tiene comunión con Dios? Una iglesia que no tiene comunión con Dios no tiene nada. Así que necesitamos tener cuidado a eso. Y por otra parte, qué deshonor para la iglesia, ¿sí?, que una de las virtudes, ¿sí?, o atributos de la iglesia es que ha de ser santa, ¿sí? Así que es un deshonor para una iglesia permitir pecado dentro de la iglesia. Y qué deshonor no solamente para la iglesia, sino para el novio de la iglesia, para Cristo, que espera con ansias a prepararla para sí como una iglesia santa y sin mancha. Que no quieren dejar, y eso es triste, es lamentable, están viviendo vidas miserables y no quieren volverse a Cristo, prefieren pagar las consecuencias por no dejar el pecado. Y cuántas bendiciones que sin duda se están perdiendo por andar de esa manera. Cuando una iglesia decide abrir la puerta al pecado, cuando una iglesia permite o da rienda suelta al pecado, entonces también tiene que entender que a partir de ahí estamos en su propia cuenta. A partir de ahí está diciendo de qué manera y no importa lo que opine el Señor. Entonces, a partir de ese momento, la iglesia tiene que entender que la mano de bendición de Dios estará separada de Él. Se ha perdido la comunión, ahora está por su cuenta, Dios no puede bendecirle. En verdad que Dios sí quiere bendecirle, Dios quiere hacer cosas grandes con la iglesia, Dios quiere hacer cosas tremendas, quiere utilizarla para su gloria, pero Dios no puede si de por medio hay pecados. Otro
texto que no vamos a leer, pero hay un relato en Josué, en el capítulo 3, dice la escritura, Moisés ya había muerto, ahora el líder era Josué, y dice en Josué 3:5 que Josué le dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Santificaos porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Ahí estaba Josué, un tremendo líder de Dios, un tremendo hombre de Dios. Dios estaba guiándole. Josué era un hombre que sin duda quería ver las maravillas de Dios. El pueblo estaba queriendo ver las maravillas de Dios, pero Dios no podía hacer nada si ellos no estaban limpios. Dios no puede hacer nada si hay pecado. Dios no puede hacer nada si ellos no se lo permiten. Entonces la condición era esa, la condición era santificarse para mañana, para que Jehová pueda hacer maravillas. Santificarse para ver las bendiciones de Dios. Dice la palabra que así lo hicieron. Y al otro día dice que Dios estaba cumpliendo a su palabra y ellos estaban cruzando el Jordán seco. Y días más tarde Dios estaba derribando milagrosamente los muros de la ciudad de Jericó. Dios estaba haciendo maravillas entre ellos y ellos estaban viviendo victoria porque habían decidido santificarse como Dios lo había pedido. ¿Cuántas cosas que Dios pudiera hacer en medio de su iglesia si su iglesia viviera apartada por completo del pecado? Como les dije, en verdad que Dios quiere bendecir a su iglesia, que Dios quiere hacer cosas grandes, pero Dios no va a poder si el pecado está presente. Así que el pecado, hermanos, necesitamos entender que acorta la mano de bendición sobre nosotros. Déjame hablarte rápidamente acerca de algo más, el pecado que sale a la luz en tiempos duros. El pecado que sale a la luz en tiempos duros. Sabemos que sin duda hay muchos que están pretendiendo o entendiendo que están viviendo vidas santas cuando en verdad no lo están haciendo. Sabemos, hemos repetido una y otra vez el pasaje, nuestro Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Él quiere que seamos como Él quiere que le imitemos. Pero qué fácil es muchas veces al cristiano, al creyente, andar haciendo comparaciones. Nosotros necesitamos compararnos con el Señor, ¿no? Pero andamos haciendo muchas veces comparaciones. Y nos comparamos y decimos, yo soy mejor que este, yo soy mejor que aquel, os parezco más espiritual, más santo. Y ahí andamos comparándonos de alguna manera con aquel que al parecer no está mucho mejor que nosotros. ¿Sí? Y hacemos este tipo de comparación quizás para mostrar o aparentar de que andamos bien. La pregunta es, ¿con quién realmente tú y yo necesitamos compararnos? ¿Con quién necesitamos compararnos? Con Cristo. Necesitamos compararnos con Cristo. Yo necesito ser santo como Él. Si yo me comparo con mi vecino que es un lengua larga, si yo me comparo con mi patrón que es un tramposo, si yo me comparo con un compañero de trabajo que es un inmoral, seguro que voy a encontrar que yo estoy bien. Pero si yo me comparo con Cristo, ¿qué va a pasar? Si yo me comparo con Cristo, que dice la Escritura que Él no hizo pecado. Si yo me comparo con Cristo, que dice la Escritura que no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no amenazaba. Si yo me comparo con Cristo, entonces voy a tener que reconocer cuán lejos estoy de su santidad. Es interesante, pero necesitamos entender esto. A veces pasa esto, que estamos rodeados de personas que parecen estar peores que nosotros y entonces resalta más nuestra santidad, resalta más nuestra espiritualidad, resalta más nuestra integridad. Pero si nos acercamos más a Cristo,
¿Qué es lo que va a resaltar la santidad de Cristo si nos acercamos más a Él? La idea es esa, hermanos, que nos acerquemos más a Cristo y a su santidad. Cuando nosotros nos acercamos más a Cristo y a su santidad pone de manifiesto nuestro pecado. Eso es lo que alumbra su santidad. Su santidad alumbra nuestro pecado. Y la necesidad de que al ver nuestro pecado nosotros nos arrepintamos, confesemos nuestro pecado delante de Dios. Y al confesar nuestro pecado delante de Dios, eso nos va a acercar más a Él. Y al acercarnos más a Cristo, ¿qué va a pasar? Su santidad va a alumbrar más y más nuestro pecado. Y otra vez, al ver nuestro pecado, necesitamos arrepentirnos, confesarnos. Y eso va a hacer que nos acerquemos más a Cristo. Y así hasta que nosotros seamos perfectos. ¿Sí? Dice la Escritura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que seamos como en un día. No aquí en la tierra, pero un día, allá en la eternidad, seremos completamente santos, seremos completamente perfectos. No hay iglesia perfecta, no hay varón perfecto, pero como dijo Pablo, como acabamos de citar, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. La voluntad de Dios es nuestra santificación, la santificación diaria. Las Escrituras nos dicen claramente, hay quienes pretenden andar aparentando de lo que no son. Y pueden engañar quizás al hombre, pero no pueden mirar a Dios. El hombre mira lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro, mira el corazón. A Dios nadie lo podrá engañar jamás. Aquellos tienen apariencia de piedad, pero solamente tienen la piedad, la apariencia de piedad y nada más. Cuando todo está quieto, cuando todo está tranquilo, es fácil mostrar piedad. Es fácil mostrar espiritualidad cuando todo va bien en nuestra vida, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades. Pero cuando vienen las adversidades, cuando vienen los problemas, cuando vienen los golpes, ahí es donde la verdad sale a la luz. Un vaso de agua, si yo pusiera un vaso de agua aquí, pudiéramos contemplarlo, y ahí está quieto, y vamos a ver a trasluz ahí del vaso del agua cristalina, el agua pura. Aunque pudiera ser que en el fondo de ese vaso haya alguna otra cosa. Puede ahí que en el fondo del vaso hayan algunas partículas que están allí estancadas en el fondo y no están viendo porque todo está tranquilo. Pero de pronto si empezamos a golpear el vaso, si comenzamos a sacudir el vaso, entonces se va a poner de manifiesto lo que hay ahí realmente. Aquellas partículas, aquella suciedad que está en el fondo, va a salir a la superficie. Es lo que pasa con la vida de las personas. Puede que haya en la vida de una persona, en el fondo de una vida puede haber orgullo, en el fondo de una vida puede haber rencor, puede haber malos pensamientos, etcétera, etcétera. Y mientras todo está tranquilo, podemos aparentar vida santa. Podemos aparentar que todo está bien. Pero cuando vienen golpes a nuestra vida, cuando vienen sacudones, allí es cuando la verdad sale a la luz. Allí es cuando ponemos de manifiesto que no somos tan santos como pretendemos ser. La pregunta sería, ¿qué es lo que sacarían a la luz los golpes que pueden venir a nuestra vida? ¿Qué es lo que puede sacar a la luz los golpes que puedan venir a la iglesia, las adversidades que puedan venir a la iglesia? Entendemos, como les dije al principio, que la iglesia está conformada por hombres, individuos pecadores, salvos por la gracia de Cristo. Ninguno más santo ni más espiritual que otro, ninguno santo en sí mismo, sino todos santos por la gracia de Cristo. Pero todos y cada uno de nosotros con el mismo poder del Espíritu Santo para alejarnos del pecado.
para tomar sabias decisiones y vivir conforme a la palabra del Señor, apartados de toda prisión, todos con ese mismo poder. Lo que cambia es la decisión que tomamos de qué es lo que vamos a hacer. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 y 12, dice que debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del Señor. Esa es la manera que debemos vivir, santa y piadosa manera de vivir, aguardando que el novio venga por nosotros, esperando que Cristo venga por su iglesia. ¿Y cómo va a encontrar Cristo a su iglesia? Hermanos, en esta mañana la idea es que nosotros podamos meditar en nuestro corazón, ¿sí? Como podamos entender, ¿sí? Quizás no estamos viviendo vidas tan santas como creemos. Como les cité, nadie es perfecto y va a llegar a la perfección, pero algo que sí necesitamos es ser más humildes como Cristo. Algo que sí necesitamos es tomar más tu ejemplo y empezar a vivir esa vida de santidad. Algo que sí necesitamos es intentar hacer la iglesia digna de glorificar a Cristo. La iglesia en que Cristo sea glorificado. Y quiera Dios que el día de mañana, cuando Cristo venga, como dice la Escritura, no tengamos que huir avergonzados. Ya Dios que el día de mañana vamos a tener la frente en alto para recibir al Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta eso. Un pecado afecta a toda la vida, un pecado puede afectar a toda la iglesia y necesitamos pensar en eso. Cristo ha elegido para sí una iglesia santa y esa es la manera en que Él espera que nosotros, como sus hijos, vivamos. Vamos, Padre Santo, te damos las gracias.